Bien, ahora sí estamos grabando. Como le decía, las pantallas intensificadoras tienen una importancia clave a la hora de la formación de la imagen, porque son lo que generan los fotones de luz que van a incidir sobre la película y que van a comenzar la reacción de primero la formación de la imagen latente y luego en sí eh, va a ser el comienzo de todo el proceso para obtener una imagen en la película. ¿Tá? No solamente esa es la importancia clave que tiene, sino que también tiene la importancia de que con ellas se reduce considerablemente la dosis que se puede generar al paciente, ya que las dosis que se necesitan, ya que la emisión lumínica que se forma es mucho mayor al fotón que le incide, la reducción de la dosis es considerable en el paciente. ¿Ah? Esa es la otra gran importancia, o si no es la importancia fundamental que tienen estas pantallas intensificadoras. Tienen como detrimento un poquito de reducción de la nitidez en la imagen, pero es muy poco apreciado. La pantalla, perdón, la pantalla intensificadora o pantalla hoja o cartulina de refuerzo es un mecanismo intermediario en la producción de imagen radiográfica, ya que cuando se reciben fotones X emiten de forma proporcional una gran cantidad de fotones luminosos. No solamente en forma proporcional, sino que también en forma bastante más exponencial, ¿sí? Por eso se les llaman pantalla intensificadora. Estos fotones luminosos son lo que van a impresionar en la película para producir la imagen diagnóstica. ¿Ah? Se suele decir que el 85% del ennegrecimiento de una película está dada por la emisión de la pantalla de refuerzo y el 15% restante es producido por los fotones de rayos X que también inciden sobre la película radiográfica y que también generan su efecto sobre esta película radiográfica. ¿Tá? Ahí va. Bien. Así pues, entonces la finalidad es disminuir, como le dije, la dosis que recibe el paciente, acortando obviamente los tiempos de exposición. La, el fenómeno, bueno, en realidad el fenómeno que implica este proceso se le llama luminiscencia. Es decir, el fenómeno por el cual se maneja todo este efecto es por fenómeno de fluorescencia, que es distinto al de fosforescencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta cartulina o esta pantalla intensificadora posee una zona o una unidad fundamental, que es una red cristalina de cristales de tierras raras, que son los que hoy en día se utilizan ante el wolframato de calcio, que emiten luz por un fenómeno que se llama fenómeno de fluorescencia. Es decir, emiten luz durante un muy corto tiempo, es decir, únicamente durante cuando incide un fotón X sobre ella, y no durante más de un determinado tiempo, que es el fenómeno ya de fosforescencia. Es decir, hay elementos fosforescentes en la naturaleza y elementos fluorescentes, es decir, de rápida respuesta y de lenta respuesta. Es decir, de lenta respuesta me refiero a que el electrón que sale de ese orbital más externo, cuando incide un fotón sobre él, eh, le cuesta mucho más llegar a su estado basal y por ende la emisión de luz es mayor. ¿Ah? Es decir, como dice en el esquema, tenemos un fotón X que incide, generan huecos electrónicos que con esto generamos fotones de luz. ¿Tá? Entonces, como dice, las pantallas de refuerzo actúan como sistemas convertidores que transforman la energía de radiación ionizante en fotones de luz. ¿Ah? Bien. Y aquí tenemos, básicamente esto es una foto. Ustedes lo verán que esto es una pantalla de refuerzo, una pantalla intensificadora abierta, con una de las pantallas directamente expuestas
equipo de rayos X que estaría encima. Es decir, yo lo que hice esto, puse sobre eh, sobre la mesa del equipo de rayos, una pantalla identificadora abierta, eh, puse el tubo arriba y traté de exponer sobre esa pantalla identificadora para que se viera la emisión de luz. ¿Tá? Nosotros, digo, yo en ese momento lo que hice es ajusté las técnicas para que tuvieran unos tiempos largos y poder sacar la foto. Y como verán, se ve esa tonalidad verdosa que ya habíamos hablado un poco sobre la correspondencia espectral y la longitud de onda correspondiente de emisión lumínica de este tipo de pantallas intensificadoras de tierras raras, de diferentes leyes de formato de calcio, que era, si se acuerdan, en el rango del azul. ¿Tá? Si vemos los componentes, vemos acá bien todas las capas, donde tenemos una base, la capa reflectante, la capa fluorescente con los cristales de fósforo y la capa protectora. ¿Tá? Tenemos A, B, C y D. Lo que vemos acá sería la película. ¿Ah? Es decir, aquí tenemos, yo les dije, les puse bien en rojo acá para que se dieran cuenta como si tuviéramos esos chasis de AGFA con la tapa de un lado, la tapa de un lado y la película del otro, y vemos que tenemos la capa protectora, la red cristalina, la capa reflectante, la base, ¿tá? Que básicamente es una base ba- mm, rígida, pero friable a la vez. ¿Sí? Es como que si fuera una esponja de alta densidad, porque permite que la película quede en íntimo contacto, que tiene que tener, pero a su vez da cierta rigidez y flexibilidad a la vez, porque permite que esté en íntimo contacto, pero a la vez no presiona tanto la película para no marcarla. ¿Tá? Bien, y aquí es donde se da todo, donde los fotones X que inciden generan reacciones en estos cristales para la emisión lumínica en esos puntos. Bien, entonces, si hablamos cada uno de ellos, tenemos un soporte de la emulsión, una base radiotransparente, que es químicamente inactiva, flexible, pero con lo suficientemente rígida para lo que le acabo de explicar, es decir, le brinda cierta rigidez, pero flexibilidad a la vez para que la película no quede totalmente apretada y no se marque por la gelatina propiamente dicho y para que no generen marcas en la imagen. Una capa de reflectante de óxido de titanio generalmente, ¿tá? Tiene un elevado poder reflectante, ¿tá? Que su función justamente es reflejar hacia la película radiográfica toda aquella luz producida por la emisión eh, luminiscente, es decir, por el mismo fósforo. Eh, Luego, la emulsión luminiscente o la unidad funcional, básicamente, de esta capa, de esta básicamente cartulina pintada, es la que justamente contiene la sustancia luminiscente fluorescente que se distribuye como una película sobre la base, ¿tá? De manera lo más uniforme posible. ¿Tá? Eh, Aquí es donde vemos, o en esta es donde vemos muchas de las características que podemos traspolarla a lo que vimos en las películas radiográficas. ¿Tá? Con respecto a lo que hablábamos sobre la consistencia de estos granos, es decir, su espesor, el grosor de la película, donde va a determinar cómo están estructurados esta red cristalina y qué tanto espesor tiene, van a determinar justamente la calidad final y muchas cuestiones sobre el contraste físico, contraste radiológico y demás. ¿Tá? Luego, eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Luego tenemos una capa protectora que, como toda capa protectora, evita determinadas cosas y protege. ¿Tá? Es decir, es transparente y permeable y evita, obviamente, la estática que se puede generar por el roce con la película. ¿Tá? Y protege básicamente a la emulsión luminiscente o
la red cristalina de raspones, rayados, o lo que sea. Igualmente, siempre hay algún dedazo eh, se, que básicamente a veces es difícil de evitar, un uñazo o algo por el estilo, que al fin y al cabo eso después sale en la película. Yo creo que acá, no sé si acá o en la clase anterior de calidad, le había mostrado una foto de una pantalla intensificadora con una uña marcada, donde después en la película, cuando uno la revelaba después expuesta, generaba justamente como una media luna marcada, eh, que era porque la pantalla intensificadora se había quedado marcada. Entonces, igualmente o de igual forma lo comentado con la película, el tamaño de los cristales, estas emulsiones luminiscentes, determinan la velocidad, sensibilidad y rapidez de las pantallas de refuerzo. Obviamente, con esto nos llevamos a las conclusiones de cómo van a variar la resolución y la definición. ¿Ya? Entonces, cuanto mayor, en términos generales, ¿no? Cuanto mayor es el tamaño de los cristales, ¿ah? Sí, básicamente extrapolamos exactamente los mismos conocimientos que sacamos de las conclusiones obtenidas con las películas radiográficas con respecto a sus cristales funcionales. Acá, los cristales funcionales de esta emulsión luminiscente van a determinar la sensibilidad a la velocidad. Y cuanto mayor sea el tamaño de estos cristales, mayor va a ser la sensibilidad a velocidad o rapidez y menor va a ser la resolución. Y contrario sería si estos tamaños son más chiquitos, más pequeños, donde menor es la sensibilidad, menor la velocidad o rapidez, pero mejor es la definición. Bien lo vemos aquí en este esquema, donde como vemos la emisión lumínica que puede generar un cristal más pequeño o más grande es diferente. Sensibilidades diferentes, resoluciones diferentes. ¿Ah? Entonces, si vamos al caso, nosotros si no leemos esto que dice acá arriba, pantalla de grano grande, pantalla de grano pequeño o pantalla gruesa o pantalla fina, si no lo leemos, básicamente estamos viendo el mismo esquema que tenemos cuando teníamos películas de doble emulsión, películas de simple emulsión o películas donde tenemos emulsión gruesa o emulsión fina o emulsiones de granos gruesos o emulsiones de granos finos. ¿Está? Es exactamente el mismo esquema, donde va a variar de la misma manera la sensibilidad, velocidad, rapidez, resolución, borrosidad intrínseca, borrosidad por movimiento, contraste físico, contraste radiológico, dosis del paciente. Entonces, básicamente con este mismo esquema nosotros tenemos las características fundamentales de la película, de la pantalla o de todo el conjunto, ¿tá? Donde cada componente va a sumar o a restar en cualquiera de estas cuestiones o variables. Sensibilidad, velocidad, rapidez, resolución, borrosidad, contraste, etc. ¿Está? Obviamente que cuando tenemos pantalla gruesa y emulsión gruesa va a aumentar mucho más las características o variables de un punto más que en otro. ¿Está? Siempre es así, todo va a sumar. ¿Ah? Pero generalmente se trata que las pantallas intensificadoras con películas radiográficas tienen determinada correspondencia, es decir, siempre las pantallas son pantallas gruesas con emulsiones gruesas, con películas gruesas de doble emulsión, es decir, pantalla de doble emulsión gruesa con películas de doble emulsión gruesa y así sucesivamente. Siempre se trata de que la correspondencia sea esa. Igualmente se pueden usar combinaciones donde podemos generar formas intermedias de velocidades y sensibilidades, pero en cuestiones generales siempre vamos a tener estos mismos resultados. Una de las cuestiones que yo ya se los comenté, que hice acá justamente y que muestra después con todo este esquema de cómo quedaría todo este enorme sándwich, es decir, las caras de anterior y cara posterior del chasis, donde tenemos, si vamos más a lo exquisito, tenemos la capa reflectante, cada una de las caras del chasis, las capas de emulsión luminiscente de cada una de las caras del chasis, la capa protectora de cada una de estas emulsiones luminiscentes de la pantalla de refuerzo y luego todo lo que es la película.
Capa protectora de la película, la emulsión propiamente dicha, la capa reflectante, el poliéster y así sucesivamente con la otra. ¿Tá? Siempre tiene que tener un íntimo contacto, ¿tá? Y que sea también el contacto lo más uniforme sobre la superficie entre ambas pantallas con la película, ¿tá? Para que no se generen borrosidades, porque cuanto más alejada, como vemos acá en este esquema, está la pantalla de refuerzo a la película, se genera un halo mayor. Es decir, es como alejar mi. ¿Se acuerdan del ejemplo de la linterna? Es por cuestiones geométricas simples. Si yo estoy emitiendo luz, ¿tá? En un punto y yo a donde yo voy a enfocar esa luz, eh, eso o ese objeto se aleja, ese objeto va a estar más borroso. Es decir, se va a generar una borrosidad geométrica propia de la distancia que hay entre la fuente y el objeto. Eso es así. Entonces, si lo llevamos a que aquí la fuente, la pantalla de refuerzo y el objeto de la película, yo cuanto más alejo de la película, mayor es la borrosidad en la película. Entonces, la resolución final disminuye. Para que la resolución sea la óptima, tiene que estar en íntimo contacto. ¿Ah? Bien. Eh, ¿Cuáles son las sustancias luminiscentes utilizadas? Bueno, en general toda sustancia que sea capaz de convertir energía de radiación en energía luminosa puede ser utilizada para esto. El primer material que fue utilizado, yo ya se lo dije, fue el wolframato de calcio o el tungstato de calcio, ¿tá? Que tenía una emisión del tipo del rango del azul o el ultravioleta, ¿tá? Que luego se dejó de utilizar en el 73, alrededor del año 73, 1973, surge esta nueva tecnología donde se utiliza diferentes tipos de oxisulfuros, oxisulfuros de gadolinio, oxisulfuro, oxibromuro de lantaño, de itrio, muchos activados con terbio, que son más sensibles y generan mejores rendimientos con una emisión espectral ya tirada al verde. Acá me hubiera gustado ponerle todo esto en azul para que se dieran cuenta que la emisión era azulada de wolframato de calcio, porque acá les puse todo con verde para que se dieran cuenta que era emisión espectral verde. ¿Tá? Si vamos a la tabla periódica de los elementos, los encontramos en lo que son elementos de transición del grupo 3B, dentro de lo que son los lantánidos y actínidos. De aquí sale toda esta barrita que vemos acá abajo, y si los buscamos, vamos a lo más utilizado, que son el gadolinio, que aquí tenemos en la imagen el cristal de gadolinio, en bruto, el lantano, o el itrio, que son los más utilizados, como verán, parecen piedras de ciencia ficción, cosas así, pero no, estos están en la naturaleza y se extraen. Son muy raros, complicados de extraer, pero el que más lo extrae es China y por eso tiene mucha plata. Porque no solamente está utilizado en la medicina, sino que se utiliza en muchas cosas. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos de ellos. El oxisulfuro gadoliño, oxisulfuro de lantano, el de itrio, el oxibromuro de lantano o el tantalato de itrio. Los oxisulfuros son los que más se utilizan y, como verán, tiene como característica fundamental, todos tienen zetas elevados, ¿no? Números atómicos elevados, entre 65 y 69, y todos más o menos dentro del mismo rango espectral de emisión lumínica. ¿Tá? Em, entonces, la utilización de estos tipos de tierras hoy en día repercute en dos aspectos fundamentales y prácticos. En el tema de la reducción de la dosis de la radiación recibida por el paciente, ¿tá? Eh, y en el que permite un mejor aprovechamiento de los generadores y del tubo de rayos X. ¿Qué quiero decir? Que con la utilización de tierras raras, la eficiencia de esto está vinculada con que ellos son capaces de, con la absorción de un fotón, emitir mucho más cantidad de fotones lumínicos que lo de
o el formato de calcio, ¿tá? Si los comparamos. Entonces tiene mayor eficiencia, es decir, con menor dosis genera mejor emisión lumínica. ¿Tá? Son más eficientes y obviamente obteniendo menor dosis a los pacientes. Los productores, como les dije, el mayor productor mundial, esto es una tabla del 2011, pero si lo llevamos acá al 2023 sigue siendo China el mayor productor de tierras del mundo. Obviamente hay producción en todo el mundo, pero el que más se lo lleva es China. Y bueno, hablo de la eficiencia y hablé de la eficiencia justamente porque si vamos a lo que son las propiedades y características de las pantallas de refuerzo, se mide o se toma en cuenta mucho esto, qué tanta eh, intensidad lumínica emite, es decir, o qué tan eficientes son. Porque si nosotros hablamos del factor de intensificación, lo que estamos midiendo es qué tanto miliamper utilizo con pantallas y sin pantallas. ¿Tá? Pero también si vamos a comparar pantallas anteriores o el formato de calcio con pantallas hoy en día actuales, vemos que estos factores de intensificación, si comparáramos miliamper utilizando pantallas anteriores con las pantallas actuales, básicamente tendríamos factores de intensificaciones mayores, donde los miliamperes utilizados hoy en día con este tipo de pantallas son muchos menos que los anteriores. ¿Tá? El factor de intensificación, como acaban de ver, es un factor que mide justamente qué tan buena es intensificando la generación fotónica. ¿Tá? No es un número fijo, sino que puede variar según los parámetros, pero en forma general es algo que se puede considerar como un método válido para cuantificar y conocer la sensibilidad de una pantalla de refuerzo. ¿Ah? Es decir, el factor de intensificación será tanto mayor cuanto menor sea la exposición requerida para generar la misma imagen. ¿Ah? Una de las cosas fundamentales que van a encontrar por ahí en la literatura es los conceptos sobre lo que es el DQE, el CE y otros más. ¿De qué habla el DQE? Bueno, habla de la eficiencia de detección, es decir, el fósforo debería tener un alto número atómico para que la absorción sea alta. Por eso yo les mostré que tienen como característica fundamental los Z altos, los disulfuros del gadolinio, del tango, todo eso, tienen Z de 65, donde tienen un alto número atómico. Con esto hace que tengan alta eficiencia de detección, es decir, son muy buenos detectando fotones X. A la vez, tienen que emitir mucha más cantidad de emisión de luz de lo que recibe. Es decir, cuanto mayor cantidad de luz que emite en comparación con lo que recibe, mayor es su eficiencia de conversión, que se dice. Por eso todos estos parámetros se toman en cuenta para determinar qué tan buena es una pantalla. ¿Tá? Y bueno, después hay otras cuestiones sobre que la luz emitida sea la apropiada por cuestiones de correspondencia espectral. ¿Tá? Y bueno, que el brillo que emita se elimine rápidamente, es decir, que ese fenómeno básico de fluorescencia que contienen estos tipos de cristales sea el más óptimo posible, es decir, que la emisión sea lo más corta posible. ¿Ah? Y bueno, después se toman en cuenta otras cosas, que por ejemplo, que no sea el fósforo afectado por el calor, la humedad y otras condiciones para que sean eficientes. ¿No? Muy bien. Bien. Esta creo que esta ya la habíamos visto, básicamente es la emisión de las etouptato de calcio y las de tierras raras y cómo se comportan. Ven que el espectro de las etouptato de calcio es un espectro ancho, ¿tá? Centrado en el azul, mientras que las tierras raras tienen un espectro más discreto, centrado con picos más en el rango de los entre 500 y 600 nanomómetros, 550 nanomómetros, de la emisión del verde prácticamente. Y bueno,
Hay otras diferencias entre las anteriores y las de ahora que hablan de la probabilidad de absorción de rayos X en las de tierras raras comparada con la de tustato de calcio, donde vemos que hay un intervalo eh, eh, que tiene una mayor probabilidad de absorción, las de tierra rara, que las de tustato de calcio, ¿tá? Prácticamente, creo que era entre los eh, 30 y 70 keV aproximadamente, donde aquí se corresponde con la energía de enlace de la capa K, de estos tipos de cristales, ¿tá? Y es como dice acá en el esquema, en el intervalo entre que las energías respectivas de enlace de los electrones de la capa K, la absorción es más alta para pantalla tierna, como ven acá. Es decir, que acá, en estos rangos de energía, la eficiencia de detección de las tierras es mucho mayor que en el electrodo calcio. ¿Ah? Aquí tenemos el espectro combinado para las películas y las pantallas. Esto ya lo habíamos visto y puede aparecer en algún parcial, algún examen, eso seguro, donde vemos cómo las sensibles, las películas ortocromáticas se comportaban de una manera, las pancromáticas no existen acá, y después ¿cuáles eran las otras? ¿Se acuerdan? A ver si están ahí o se durmieron. ¿Qué tipo de películas habían? Habían pancromáticas. Hola, no hay nadie. Ah, ni idea. ¿No se acuerdan de eso? La vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién más está? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se comportaban las películas que eran del tipo ortocromático? Teniendo el cuadro adelante. Eran las sensibles al verde, la que tiene la línea verde ahí. ¿Se acuerdan cuando vimos este esquemita que yo le decía, a ver, esperen que les pongo que no llego acá, así, que las teníamos monocromáticas, ortocromáticas y pancromáticas? Yo le ponía este esquemita de acá, que es el mismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Las monocromáticas eran solo sensibles a la de tungstato de calcio, es decir, son estas que están acá. Porque si tenemos esta la emisión del tungstato de calcio más continuo, donde centrado el azul, y esta tiene este comportamiento, quiere decir que si aquí tiene este comportamiento y va a bajar en esta pendiente aquí, antes de que se surja el pico máximo de la emisión lumínica de la Tierra rara, quiere decir que solamente van a reaccionar a este tipo. Y acá tenemos las películas sensibles al verde, por eso está pintada está de verde. ¿Ya? Y vieron que tiene un comportamiento, un alto comportamiento a la emisión del azul, pero también tiene un comportamiento en el pico máximo de la emisión del verde. ¿Estas eran de qué tipo? Ortocromáticas. Ortocromáticas. Exactamente. Las ortocromáticas son las que se utilizan ahora. Entonces ustedes más o menos acuérdense en la cabeza. Las ortocromáticas son las de hoy en día, las que son sensibles tanto al azul como al verde. Las de hoy en día, sensibles al azul y al verde. Las anteriores eran solo sensibles al azul. Y esas eran monocromáticas, porque eran solo sensibles al azul, a uno solo. Por eso eran mono. Pancromática es todo. Pan es todo. ¿Está? Entonces ahora vamos a ver lo que estábamos acá. Bien. Entonces, ortocromáticas las de hoy en día son las sensibles al verde y al azul. Pancromáticas las que son solo sensibles al azul. ¿Está? Bien. Entonces,
Eh, si vamos entonces concluyendo todo esto de la eficiencia de este tipo de pantallas intensificadoras, se dice que hoy en día hay una diferencia de un 20% aproximadamente, ¿tá? 15% diría yo, entre las de wolframato de calcio y las de tierra, donde tenía un 5% de conversión fotónica la de wolframato de calcio y 20% de la de conversión fotónica de la de tungstato de calcio. Las de tierra rara, perdón, las de hoy en día. ¿Tá? Entonces, de este modo, si un fotón X es capaz de producir 1000 fotones en uno de Wolfram calcio, se llega a la conclusión que unos 4000 fotones luminosos son las que puede producir una de tierras. Por eso le dije, desde un inicio, que siempre un fotón hace que se emita mucha más cantidad de fotones luminosos en las de tierra. Bueno, hay varios tipos de pantallas de refuerzo, lentas, universales, rápidas, compensadoras, graduadas. Esto después lo leen ustedes si quieren. Van a cambiar en su espesor y composición de la red cristalina, pero como verán, nosotros las que tenemos son las estándares o normales, las que son universales, que son uniformes en su espesor y composición cristalina. Bien. Cuidado de las pantallas. Esto para los lugares que todavía siguen existiendo sistema película pantalla, vamos a tener que tener cierto cuidado con estas pantallas para no maltratarlas. Obviamente requieren determinadas limpiezas con productos que son aconsejados por el fabricante, es más, los brindan muchos fabricantes directamente para que los compres, obviamente. Eh, y siempre tratar de limpiarlas con algún paño que no generen estáticas, que no carguen la pantalla, ni nada por el estilo. Eh, algunas tips se los puse acá. Eh, Obviamente cualquier defecto sobre la superficie va a arruinar la imagen, porque cualquier marca, como le dije, un uñazo o algo de haberla manipulado mal, generan un artefacto en la imagen. El contacto tiene que ser lo mínimo posible, solamente cuando se coloca la película o se limpia. Siempre los cassettes tienen que estar cerrados, ¿tá? Siempre se colocan de pie, los que están ya con películas colocadas, películas virgen colocadas dentro del cuarto oscuro, sobre la mesada, sin película van a estar las que están sobre la mesada. ¿Ah? Eh, y bueno, siempre descargar por gravedad, como lo hice acá, los chasis ya expuestos, la película que está expuesta sobre la mesada, es decir, colocar la película por gravedad y no tratar de agarrar la película, porque también puede rayar la película o rayar la pantalla. A veces si tenemos con, ¿no? La yema de los dedos, un poquito de cuidado, sin tratar de pasarle la uña, podemos sacar la película con cuidado sin rayar la pantalla, y no es necesario estar volcando por gravedad la película, porque una vez que la volcan mal, la película se puede haber deslizado y caído en el piso y va a ser peor. ¿Tá? El lavado o la limpieza se le hace una vez por mes a todos los chasis del servicio, generalmente. ¿Tá? Generalmente se aconseja usar productos que son hechos por fabricantes, que no son abrasivos. ¿Tá? Y bueno, siempre tratar de mantenerlos secos adentro. Después de la limpieza, tratar de que el producto se seque y no dejar ningún rastro de producto. ¿Tá? Bien. Lo bueno que tiene la pantalla identificadora es que eh, básicamente no tiene una vida útil, ¿tá? No hay un desgaste del fósforo. Lo bueno es que el fósforo no se desgaste. Es más, yo tengo muchos chasis adentro y seguro que en casa que han tirado los servicios, que en vez de que
En vez de tirarlo, yo me lo llevo. Hay algunos que hasta los nuevos los tengo. Y sé que mañana, si tengo una película virgen, lo puedo colocar dentro de un chasis de eso y voy a obtener una placa lo más bien. Chicos, dudas. Terminamos rápido esto, ¿eh? En un Dudas hasta toque. en un toque. Bueno, chicos, lo que voy a hacer ahora, ya que más o menos ya estamos casi terminando, voy a hablar en 15 diapos más sobre la imagen latente, así ya lo damos también. ¿Les parece? ¿Tienen tiempo? Les voy a consumir solamente a los sumos 15 minutos, 15, 20 minutos, más no. Sí, profe, impecable. Más. Muy bien. Esperen que lo voy a abrir. Y creo yo que seguimos grabando, ¿no? Sí, sí. Bien. Bien, seguimos entonces con la formación de la imagen latente, como lo dice el título, es la formación de la imagen que está latente pero no manifiesta. Es decir, nosotros lo vamos a poder ver la imagen o el inicio de la imagen eh, en un microscopio. Si pudiéramos hacerlo, podemos ver en un microscopio como un puntito negro que se generó después de la exposición donde llegó el fotón. Nada más que eso. Eh, como dice ahí, para obtener una imagen fotográfica es preciso exponer la emulsión sensible a la luz y, bueno, se produce en el seno de la emulsión una modificación que es invisible a vista, pero sin embargo está, real, y que lleva el nombre como imagen latente. Se denomina así porque, obviamente, contiene la potencial imagen visible. Me faltó una L ahí. Esta aparece cuando se hace actuar, perdón, sobre la imagen latente eh, el revelador, ¿está? En el proceso de revelado, pero eso se hace después. Hoy vamos a hablar únicamente de la imagen latente. Entonces, como conclusión, la imagen latente es la información que no es observable y está almacenada en los cristales de aluro de plata. ¿Ah? Consta de tres fases básicas: un fenómeno fotoquímico primario que se llama una corriente electrónica y una corriente iónica de plata. ¿Ah? El fenómeno fotoquímico primario ocurre cuando un fotón lumínico penetra la red cristalina, ¿tá? Sobre los iones bromuro, en realidad, en el nivel energético exterior, cediendo su energía. Aquí lo que tenemos es un bromo, ¿tá? Con sus orbitales. Un esquema, ¿verdad? Porque esto básicamente nunca es real. Nunca se comportan así los electrones sobre el núcleo del bromo. ¿Ah? Y en realidad el núcleo del bromo no sería tan grande con respecto a los orbitales y donde se está. El núcleo del bromo espacialmente es un punto acá en el medio, pero muy denso. Básicamente los átomos son todo espacio. ¿Ah? Pero eso sería para otra oportunidad. Esta energía hace que los iones de bromo expulsen su electrón suplementario, quedando con un átomo de bromo libre eh, y con perdón, quedando como un átomo de bromo libre con 7 electrones en lugar de 8. Si contamos acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso esto es bromo, 35. ¿Tá? Es decir, tiene 2, 8, 18 y 7. Es decir, 2 en el centro, 8, después 18 y después 7 en la periferia.
El bromuro tendría que tener aquí, en vez de 7, 8. Por eso se lo estoy diciendo así de claro porque te lo pregunto. Si no se mezclan. El efecto fotoquímico primario emite un electrón al espacio, es decir, no es que se emite el electrón, sino que se libera un electrón de este orbital más externo, ¿tá? Transformando el ion bromuro, ¿tá? En bromo. ¿Tá? Y así lo evidencia el esquema o la fórmula. Bromuro más la emisión de luz genera bromo más un electrón que se libera. Este electrón, es decir, todos estos procesos están divididos en partes para que se pueda entender, pero este electrón no es que está suelto por la vida, no, pasa de un punto a otro, ¿tá? Pero ya vamos a ver hacia dónde va. Siendo la descomposición del bromuro de plata un fenómeno que es reversible, es decir, este electrón que supuestamente quedó suelto, se liberó, bueno, este puede volver a su estado basal, a ese orbital más estable, porque es un fenómeno reversible. Para ello es necesario fijarlo, para que se evite la recombinación de nuevo a bromuro. Esta fijación del halogenuro se efectúa por el agua, mejor aún por la gelatina, que sirve como vehículo a los cristales. La gelatina es un receptor final de bromo. ¿Tá? El bromo, es decir, lo que nosotros necesitamos para la reacción en realidad es el electrón. Y el bromo, a lo último, queda como un excedente que se va a liberar de esta reacción. ¿Tá? Eh, Porque ya vamos a ver más adelante que el bromo es necesario para que se forme la plata metálica y que se pueda evidenciar la imagen. Entonces, ese resultante final lo tenemos que liberar a algún lugar. O lavamos la película con agua para que se libere con el agua, o la misma gelatina lo contiene hasta luego cuando se expulsa en el proceso de arreglado y fijado. ¿Está? Aquí le puse un paréntesis simplemente para recordar, los átomos de plata, bromo y yodo se fijan a la red cristalina en forma de iones, ¿tá? Los iones de plata son positivos, los iones de bromuro y yodo son negativos, ¿tá? Entonces, para tener en cuenta cómo es que se reordena toda la red cristalina, cuando un cristal de halogenuro de plata se forma, cada átomo de plata libera un electrón de su capa más exterior, el cual se combina con el átomo de halogenuro, bromuro, bromo o yodo. Entonces se forma bromuro o yoduro. ¿Ah? El átomo de plata le falta entonces un electrón y por lo tanto es un ion cargado positivamente, identificado como plata positiva. ¿Tá? Los átomos de bromo y yodo tienen cada uno un electrón extra y son por lo tanto iones cargados de forma negativa, identificados respectivamente como bromuro y yoduro. Br negativo y yoduro negativo. ¿Tá? ¿Entienden todo hasta ahora? Más o menos como la bocha durante la fabricación, ¿tá? La plata le tiene que ceder un electrón al bromo y al yodo. Entonces se forma bromuro o yoduro, quedando la plata positiva y el bromo y el yodo negativo, yoduro y bromuro. ¿Tá? Pronto para recibir ese fotón de luz que hace que ese bromuro se convierta en bromo. Entonces, ¿qué pasa con esta negatividad en algunos y positividad en otros? Y bueno, hace que la red cristalina se reorganice y se reordene de tal manera que haya una carga eh, intersticial y una carga periférica diferente. ¿Tá? Los cristales de aluro de plátano son iguales de rígido que cristales como el diamante, por ejemplo. Bajo ciertas condiciones, tanto átomos como iones son libres de moverse dentro de los cristales de aluro. Eso es otro tip a entender. ¿Tá? Que no es que la red cristalina es como la de un diamante, ¿tá? Porque uno puede entenderlo de esa manera. No,
En este caso, esta red cristalina es bastante móvil y se pueden mover los iones dentro de ella. Los aluros, bromuro y yoduro suelen tener su máxima concentración en la superficie cristal, siendo de que con esto cree una superficie negativa en toda esta red cristalina y quedando todo lo positivo dentro. ¿Está? En conclusión, entonces, tenemos plata positiva antes de recibir la luz, plata positiva, yoduro, bromuro negativo, básicamente ordenado en la periferia y en el intersticio la plata positiva. Todos estos iones pueden moverse. ¿Está? Teniendo esto en cuenta, podemos seguir con lo que estábamos en la formación de la imagen latente. Luego lo que se sucede del proceso fotoquímico primario es la corriente electrónica. ¿Ah? Todos esos electrones expulsados, dependiendo de la carga inicial de fotones de luz, van a generarse más o menos electrones, es decir, se van a liberar más o menos cantidad de electrones de los iones de bromuro, pero estos electrones eh, van a encontrarse en un nivel determinado de circulación, es decir, van a ir pasándose un orbital a otro en un nivel que se llama nivel O, porque justamente se corresponde con los orbitales O de todos estos iones de plata, y van a ir moviéndose en una serie de carril que se llama justamente se le dice carril O o carril cero, en realidad se llama carril O porque tenemos la capa K, L, M, N, O, P, Q, bueno, van a pasar por toda la O. ¿Ah? Se van a ir moviendo por esa red de circulación, ¿tá? Y van siempre tratando de ir de niveles energéticos de mayor energía a menor energía, es decir, siempre se mueven hacia donde haya más facilidad por donde moverse. ¿Tá? Entonces, como dice ahí, el electrón expulsado del ion bromuro se encuentra al salir en un nivel energético superior al de su orbital eh, superior al de la órbita periférica del electrón de valencia ausente en la plata positiva. ¿Ah? Por lo tanto, el electrón salta a nivel O, que es donde menor energía hay. Pero el conjunto de iones plata que forman el cristal, perdón, no sé, me perdí. Pero en el conjunto de iones de plata positiva que forman el cristal, los numerosos niveles O de los iones, al estar vacíos, forman una amplia zona de electrones, bla, 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 bla. Está. Es lo que yo le decía. ¿Ah? Básicamente, todos los electrones que se generaron por la emisión de luz que recibieron, van a transferirse a la plata positiva. ¿Dónde? A su orbital O, donde es menor energéticamente. Van a transferirse a un estado superior a un estado inferior de valencia. Este movimiento genera una corriente de electrones, que todos van a ir por la plata positiva hacia esos niveles O. ¿Tá? Por eso se le llama banda de circulación O, porque todos los electrones van a empezar a circular por la plata positiva en sus orbitales O, donde es justamente donde hay menos energía. Dentro de esta red cristalina entonces surge un movimiento de electrones dado por esas diferencias de potenciales que se van generando del bromuro a la plata positiva, por ejemplo. ¿Tá? Estos electrones son, a lo último, capturados por niveles energéticos cada vez menores. ¿Tá? ¿Y cuáles son estos? Y son los que brindan estos centros de sensitividad o sensibilidad que hablábamos al inicio, los centros sulfurados. ¿Tá? Los puntos donde hay sulfuros de plata, por ejemplo, donde brindan una menor nivel de valencia, ¿tá? Donde decaen todos los electrones que fueron circulando por esas bandas de circulación. ¿Tá? Entonces, básicamente todos los electrones que se van generando van pasando a la plata positiva y luego a estos centros sulfurados por niveles cayendo de un nivel energético inferior a otro. ¿Tá? Dando lugar a campos eléctricos y campos eléctricos negativos. Y si acumulamos en un punto más carga negativa, vamos a generar un campo negativo. ¿Tá? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van entendiéndolo? O sea que después de, o sea, tal el hierro de plata, pierde el electrón
y pasa al bromuro y ahí lo carga más negativamente. Y después ese mismo electrón es el que o sea, hace que pase de bromuro a bromo, o entendí cualquier cosa. Vamos por parte. Primero lo que sucede que es la fabricación. En la fabricación tenemos aluros, aluros con bromo, con cloro o con yodo, o con yodo. Lo que pasa es que la plata le transfiere en la fabricación al bromo, al yodo o al cloro un electrón y se transforma en el bromuro, yoduro o cloruro. Y ya está pronto. Ahí está pronto para recibir el fotón de luz. Lo siguiente que se sucede es la emisión lumínica de la pantalla intensificadora sobre la película. Un fotón de luz incide sobre la red cristalina. Red cristalina que es toda negativa por fuera y positiva por dentro. Negativa porque así se dispuso, porque tiene movimiento y todo lo negativo queda afuera y todo lo positivo queda adentro. ¿Está? Negativo por ioduros y cloruros, porque así lo son, negativos, porque todavía no recibieron el fotón, y adentro la plata positiva, que no es plata metálica, porque la plata metálica no es positiva, es plata. ¿Ah? Llega el fotón de luz, incide sobre el bromuro. ¿Qué pasa en el bromuro o en el yoduro? Se elimina ese electrón suplementario y se transforma en bromo o yodo de nuevo. ¿Está? Se elimina ese electrón que sale de un nivel energético alto que estaba en el bromuro, pasa a la plata positiva. ¿Está? A la red, en realidad a la estructura, a los orbitales de la plata. Pero ¿qué orbital de la plata cae? Cae ese electrón y se queda circulando en un orbital de baja energía, es decir, donde le cuesta menos circular, al nivel O. Y como todos los electrones decaen a ese nivel O, se les llama banda de circulación O, porque todos van a circular por esas bandas O de todas las platas que andan ahí en la vuelta. ¿Qué es lo siguiente que pasa con ese electrón? No se queda ahí. Trata de decaer de nuevo a un punto de menor energía. ¿Y dónde está en toda esa red cristalina o en toda esa red el punto de menor energía? En los centros de sensibilidad o centros sensitivos, donde brindan estos iones lugares de muy baja energía que aceptan electrones. Estos electrones decaen ahí y empieza a acumularse en los centros de sensitividad, es decir, los centros sulfurados donde había sulfuro de plata, por ejemplo, mucha carga negativa y hace que ese punto se convierta en un punto aún más negativo, más negativo, más negativo a medida que va recibiendo más electrones. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Estos campos negativos van a traer ¿qué cosa? Lo negativo trae cargas positivas, trae todo aquello que sea positivo. ¿Qué era lo que tenemos positivo ahí en la vuelta? La plata. En la estructura cristalina de la emulsión, lo que tenemos positivo es la plata, positiva. Entonces va a atraer, estos campos negativos van a atraer todo lo positivo, la plata positiva, hacia así. Entonces empieza a tironear de esa red cristalina, empieza a tirar de las cuerdas, tirar de las cuerdas, tirar de las cuerdas, todos esos átomos de plata positiva, los atrae por campo eléctrico, nada más. Pero estos iones no se van a dejar atraer tan rápidamente, es decir, no van a migrar tan rápidamente como solo los electrones, porque los electrones tienen más facilidad para circular a través de la red. La plata, por todas las interacciones que tiene, no va a dejar que se atraiga tan rápidamente. Entonces, ese campo negativo, al no estar tan contrarrestado por esas cargas positivas que van atrayendo, no se descarga tan rápidamente.
siempre queda bastante negativo y siempre está tironeando todo lo positivo. Por lo cual, eh, al, básicamente es como un tire y afloje. Yo tiro más carga positiva, tiro a esa plata positiva que va llegando, llega, descarga un poco el campo negativo, llega carga positiva, ese, ese campo negativo sigue estando negativo, pero va a caer más electrones, pero no llegan tan rápidamente tampoco los electrones, entonces como que es un tiro y afloje, afloje. Cuando cae un electrón, tiro más de lo positivo. Cuando llega un positivo, empiezo a tirar más de lo negativo y así sucesivamente, manteniéndose en un punto intermedio donde no hay tanta atracción hacia la plata positiva ni tampoco llega tanto corriente iónica, aunque igualmente la corriente iónica negativa siempre va a ser más rápida la llegada que la de la plata positiva. Entonces siempre va a estar ganando el campo negativo. ¿Ah? Entonces, esto que les acabo de explicar es la base del por qué la reacción o la formación de la imagen queda más o menos frenada. ¿Está? Más o menos frenada. Porque necesitamos frenarla para que luego se pueda revelar. ¿Ah? Una vez que se expone, la sacamos y la llevamos y la revelamos. Gracias a que en gran parte está frenada la reacción por cuestiones naturales, porque esto sí sucede por cuestiones naturales, de diferenciación de cargas, nada más. Entonces los iones de plata que son atraídos y que han podido ser capturados, eh, dan origen a la plata metálica. ¿Tá? Una vez que estos iones positivos llegan a esos lugares donde están muy cargados negativamente y por electrones, con gran abundancia electrónica, unen electrones de estos orbitales de los centros sulfurados y una vez que esta plata positiva, que le faltaba ese electrón, por eso era positivo, obtiene ese electrón que le faltaba, se convierte en plata metálica. Entonces, lo único que vamos a ver en los centros sulfurados va a ser un punto donde va a estar cargado muy negativamente, donde está tironeando de esa red cristalina para obtener toda la plata positiva posible, y donde hay y va a haber algún que otro ion de plata positiva que se convierte a plata metálica y algún otro ion de plata metálica ya convertido, porque se unió con electrones. Todo eso vamos a encontrar en ese punto o ese centro de sensibilidad. ¿Entienden hasta acá? Sí, sí. Y todo como que atemporal, es como que está todo frenado en un punto ahí que está tirando, recibiendo y formando. ¿Ah? En una especie de equilibrio. ¿Ya? Constituyen entonces, cuando están en número suficiente, los gérmenes de la imagen latente, gérmenes separados entre sí, formados cada uno por un cierto número, un cierto número de átomos de plata que están ahí, formados, metálicos, gracias a los electrones que estaban ahí. Así la imagen latente posee una estructura discontinua, estando formada de puntos diseminados en la capa de emulsión y que resulta de la densidad de la imagen, eh, la cantidad de números o la cantidad, perdón, de gérmenes que exista. Por eso yo le decía en la fabricación que hacía depender mucho cuántos centros sulfurados se agregaban durante la fabricación el hecho de que después, durante la formación de la imagen latente y luego el revelado, existiera mayor o menor ennegrecimiento, porque son los puntos donde se comienza a formar todo. La imagen empieza ahí, ¿tá? Y cuanto más haya, más cantidad de plata metálica podemos acumular. Entonces, mayor ennegrecimiento tenemos. ¿Tá? Y este esquemita muestra justamente hasta dónde hablamos ahora. Nosotros hicimos el paso A, B y C. ¿Tá? Llega el fotón, se genera la liberación de electrones en esa red cristalina que hace que se muevan
durante una banda de circulación, ¿no? Y que llegan al centro sulfurados, ¿tá? Donde se depositen y atraigan plata positiva para la formación luego de plata metálica. Apenas un poco de plata metálica. Luego, con el proceso de revelado, lo que nosotros vamos a hacer es exacerbar esta reacción. Y lo que vamos a dar son más electrones a la reacción para que se forme más plata metálica y se termine básicamente deformando toda esa estructura cristalina que existía en la emulsión fotográfica, para luego tener una pasita de uva y un punto visible, básicamente. Chicos, ¿cuánto le saqué? A ver, 12 es lo que le dije. 20 minutos creo que le saqué. ¿Da? Fin. ¿Dudas? Impecable. Esta última parte, bastante clara, la verdad. Tenía la duda esa, ¿no? De... Perfecto, perfecto. Bueno, chicos, si no tenemos dudas, nos estamos viendo la clase que viene. No tengo la agenda acá, la tengo por ahí, pero si podemos lo seguimos haciendo los jueves como veníamos haciendo. ¿Les parece? Cualquier cosa igual se los comunicó la delegada. Buenazo, profe. ¿Cuándo pasa el PDF para los mails, para el parcial? En realidad eso Ahí. se encarga la delegada de hacer un Excel o algo por el estilo y ustedes se Ujú. los tienen que pasar a ella. Los correos electrónicos y los datos se los pasan a ella, después ella me pasa todo un PDF con todos los correos electrónicos. En primera yo necesito eso, tener eso. Si estaba fijada para, no sé cuándo es que estaba fijado el primer parcial, El 8, algo así. El 8 el creo que 8, era. ayer. Ayer. Está. Apenas tenga yo los correos electrónicos, yo sé, a ver, convengamos que hicimos, a ver en qué tema estamos. Voy a tratar hicimos calidad, pantalla y película y imagen latente. Voy a tratar de que lleguemos a procesado automático, damos procesado automático y después de eso, hasta procesado automático iría el parcial. ¿Les parece? Después dejaríamos lo que es revelado, fijado, cuarto oscuro y arco en 6 monitores para la próxima. ¿Está? Perfecto. Pero lo primero necesito el dato de todos ustedes. Impecable. Entonces, le avisamos y Perfecto. Me dice Aleana, perdón, que el jueves tienen un parcial de anatomía a las 10 de la mañana. Igual, en la mañana seguro no va a ser, porque yo en la mañana trabajo y no tengo manera. ¿Está? El parcial, y si tenemos clase va a ser en la tarde. sí, a esta hora, en esta hora, Perfecto, está bien. claro. Hasta luego, chicos, que pasen lindo. Vamos Chao. arriba, nos vemos.